¿Alguna vez nos hemos preguntado si hay un mensaje para nuestra generación escondido en las profecías de la Biblia? Bueno, resulta que en el libro de Apocalipsis hay una interpretación fascinante que sugiere precisamente eso. Hoy vamos a sumergirnos en los mensajes a las 7 iglesias para ver si podemos descifrar cuál de ellas es, por así decirlo, un reflejo de nuestros días. A ver, la gran pregunta es esta. De esas 7 iglesias del Apocalipsis, ¿cuál es la que representa a la generación del fin? La que vive justo antes de los eventos finales. Y es que el libro no lo deja al azar, ¿eh? Está lleno de pistas, como un mapa del tesoro profético. Si seguimos ese rastro, podríamos encontrarnos con un mensaje que nos habla directamente a nosotros, hoy. Ok, para empezar a desenredar este misterio, tenemos que entender algo clave. Estos mensajes a las 7 iglesias no son solo cartas históricas para gente de hace 2000 años. No. Vistos desde una perspectiva profética, en realidad son como capítulos de un libro. Cada uno describe una era distinta y consecutiva de la historia del cristianismo, un viaje que nos lleva desde la época de los apóstoles hasta el final de todo. Y lo interesante es cómo están escritos. Cada mensaje tiene como un código, lleno de símbolos que actúan como marcadores de tiempo. Piénselo así, son como señales en una carretera. Si aprendemos a leer esas señales, podemos ubicar a cada iglesia en su momento histórico exacto. Y por supuesto eso nos permitirá identificar a la última de la fila. Muy bien, vamos con la primera gran pista, y esta es importantísima. Se encuentra en la naturaleza de los problemas, de las fallas que tenía cada iglesia. Hay algo que hace que una de ellas sea totalmente diferente a las demás. Y justo ahí, en esa diferencia, está la clave del misterio. Miren qué interesante el contraste que vemos aquí. A las primeras iglesias, de Éfeso a Sardis, se les habla de pecados que ellas conocían perfectamente. Eran problemas obvios, a la vista de todos. Pero, ¿y la Odisea? Ahí cambia todo. El mensaje para ella es, literalmente, tú no sabes qué eres. Su problema es un punto ciego. Es un error del que no tiene ni la más mínima idea. Por eso la imagen del iceberg es simplemente perfecta para describir esto. El problema de la Odisea no es la punta que se ve, sino toda la masa gigantesca que está oculta bajo el agua. Y según esta interpretación profética, es justamente este tipo de pecado, el subconsciente, el que está en el centro de los eventos del juicio final. Es la parte más grande y, claro, la más peligrosa, precisamente porque es invisible a simple vista. Pasemos ahora a la segunda pista, y esta de verdad es fascinante. Aquí es donde conectamos la línea de tiempo de las iglesias en la tierra con lo que pasa en el cielo, específicamente con dos fases muy distintas del ministerio de Cristo, actuando como sumo sacerdote en el santuario celestial. Lo que se propone aquí es una sincronización perfecta. Miren, las primeras 5 iglesias, desde Éfeso hasta Sardis, corren en paralelo con la primera etapa del ministerio de Cristo en el cielo, un periodo que va del año 31 al 1844 en lo que se conoce como el lugar santo. Pero en 1844, ¡pum!, hay un cambio. Su obra entra en una segunda y última fase, la del lugar santísimo, que es como el día de la expiación celestial. ¿Y esta etapa final, a quiénes corresponde? Exacto, a las dos últimas iglesias, Filadelfia y la Odisea. Y ojo, porque aquí el detalle es fundamental. Las frases que describen a Cristo al inicio de los mensajes para las primeras 5 iglesias, todas vienen de la visión de Apocalipsis 1, donde Él camina entre las iglesias. Pero para las dos últimas, la fuente de esas descripciones es completamente diferente. Ya no se toman de esa visión, sino de pasajes que lo presentan en su rol durante los eventos del juicio. Es un cambio de escenario total. Este cambio en 1844, entonces, no es solo un cambio de habitación celestial. Es un cambio de función. Y esto se representa con un cambio de vestiduras. Pasa de las vestiduras de un sacerdote común a las preciosas vestiduras del sumo sacerdote. Este detalle simbólico marca el inicio de la etapa final, la más solemne de toda su obra. Así que aquí está el punto clave, la prueba definitiva. Las frases con las que se presenta a Cristo en los mensajes a Filadelfia y la Odisea, las dos últimas, confirman su lugar en el tiempo. ¿Por qué? Porque esas frases no vienen de la misma visión que las otras 5. Vienen, como ya vimos, de pasajes que describen directamente los eventos del juicio. Analicemos Filadelfia. Su introducción, el que es santo, el que es verdadero, se extrae directamente de Apocalipsis 6. ¿Y de qué habla ese pasaje? Pues del comienzo del juicio. Así que esta frase la ancla perfectamente al inicio de esa etapa final que, según esta cronología, empezó en 1844. Es el punto de partida del acto final. Ahora miremos a la Odisea.
Su introducción es el Amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Y estos títulos de dónde vienen? De Apocalipsis 19, un capítulo que describe nada más y nada menos que la conclusión del juicio y la segunda venida. Esto no deja lugar a dudas. La Odisea está posicionada como la última, la iglesia que cierra la secuencia profética. Entonces, si juntamos todas las piezas del rompecabezas, por un lado, el pecado oculto, ese problema del que no se es consciente. Por otro, la sincronización perfecta con la obra final en el santuario celestial, la conclusión parece inevitable, ¿no? La Odisea es, sin duda, la iglesia de la generación final, la que vive en el tramo final de la historia, justo cuando el tiempo de gracia está por cerrarse. Pero a ver, ¿por qué es tan importante identificar a la Odisea como la iglesia final? Bueno, esto no es solo un dato curioso de teología, para nada. Al entender que es la última, su mensaje cobra una urgencia tremenda. Se vuelve un llamado directo, personal e inmediato para la generación que está viviendo en este tiempo. Sabiendo todo esto, cuando leemos el llamado que se le hace a la Odisea de ser celoso y arrepentirse, ya no suena como una simple sugerencia, ¿verdad? Se convierte en la advertencia más seria, más solemne y más urgente de todas. ¿Y por qué? Porque si esta es la última etapa, significa que el tiempo simplemente se está acabando. Pero no todo es una advertencia, porque aquí viene la mejor parte. Junto con el diagnóstico, tan severo, viene la solución divina. Y es una solución de 3 partes, diseñada específicamente para curar ese problema profundo y subconsciente. Primero, colirio, para sanar la ceguera espiritual y poder ver el problema. Segundo, oro refinado en fuego, para obtener fe y amor verdaderos. Y tercero, vestiduras blancas, para cubrir la condición espiritual con la justicia de Cristo. Ahora, recibir este remedio no es algo mágico, es todo un proceso. ¿Qué implica? Pues primero que nada romper con el autoengaño y reconocer la verdadera condición. Implica acercarse a Jesús y por fe seguirlo en esta última fase de su obra en el lugar santísimo. En resumen, es un llamado a que esa purificación que está ocurriendo en el cielo se refleje aquí, en la vida de cada persona en la tierra. Y con esto llegamos a la gran pregunta final, la que de verdad nos deja pensando. El mensaje a la Odisea, entonces, ya no es solo un texto antiguo, se transforma en una pregunta que resuena hoy, una pregunta personal y universal. Si el peligro más grande es un problema que ni siquiera podemos ver, ¿por dónde se empieza a buscar? Una pregunta para reflexionar. Gracias por habernos acompañado en este análisis.